Buenos días. Mi charla se titula Análisis composicional para la clasificación de materiales ígneos de la formación Sureta. El trabajo está realizado por mi persona, Pilar Madrigal, Guardia Cárdenas y Maximiliano Garnier. Esto es un fragmento de mi proyecto de tesis. Pero bueno, si vamos a hablar de los materiales de la formación Sureta, lo primero que tenemos que hacer es hablar de la formación Sureta. La formación Sureta son conglomerados polilíticos de la cuenca Limón Sur. Son materiales desde arcillas hasta bolotes métricos de edad Plioceno-Pleistoceno. Y estos conglomerados son la expresión sedimentológica del ascenso de la cordillera de Talamanca. Ya hablamos un poco, Eric habló un poco de todo esto del arribo de la dorsal y otras cosas. Entonces acá lo que tenemos son materiales que son la evidencia de este levantamiento rápido. Acá podemos ver una fotografía del conglomerado con la escala mi mano. Y acá tenemos un afloramiento tipo del sector de la Reserva Biológica de Toiserere. Así es como se ve la formación surética. ¿Por qué es importante estudiar los materiales de la formación surética? Existen vacíos de información litológica en algunos tramos de la evolución geocronológica de la cordillera de Talamanca. Y creemos que podemos buscar información de estos vacíos en los materiales de la formación surética. Para esto, entonces, podemos utilizar comparar los materiales de la formación surética con los materiales descritos en las cimas de la cordillera de Talamanca, para poder observar si encontramos materiales distintos a los que se encuentran y poder ver nuevos materiales que aún no han sido descritos para la cordillera. Entonces, en este trabajo realizamos un muestreo en 3 áreas de estudio: en el sector del Valle de Talamanca, en el sector de la Reserva Biológica Itoy-Cerere y en el sector de Turrialba. Esta distribución se hizo así para poder ver variaciones espaciales en el aporte de materiales. Y acá tenemos la distribución de afloramientos que realizamos para el trabajo. Ahora, en el trabajo de campo, ¿cómo lo hicimos? Colocábamos una grilla de 1 metro por 1 metro en una sola fase del conglomerado, y en esta fase describíamos todos los materiales con un diámetro mayor a 10 centímetros, describíamos la litología, las alteraciones, y después tomábamos muestras representativas de las litologías. Por ejemplo, si teníamos un afloramiento, 82 muestras, y de esas muestras teníamos que se veían 7 litologías, tomábamos una muestra representativa de cada una de ellas y nos las traíamos al laboratorio para hacer análisis petrográficos. De esos análisis petrográficos recolectamos 107 muestras de materiales en los 18 afloramientos que hicimos, y de estas muestras 55 las tomamos para hacer secciones delgadas, de las cuales eran 15 muestras del Valle de Talamanca, 14 muestras del sector de Turrialba y 21 muestras del sector de Itoy-Cerere. Ahora, vamos a comparar estos materiales con los materiales que se encuentran en las cimas de la cordillera de Talamanca. Acá tenemos la columna cronoestratigráfica de la cordillera, y vamos a establecer esas relaciones entre los clastos ígneos de la formación surética y los materiales que afloran allá. Para esto se utilizan 2 trabajos muy importantes, que son el trabajo de Ulloa y Delgado y el trabajo de Alfaro, que realizan la descripción geológica de todas las unidades que se encuentran en la cordillera de Talamanca. Acá podemos ver, en resumidas cuentas, el vulcanismo preintrusivo, que predominantemente es la formación La Cruz. Después tenemos el intrusivo de Talamanca y el stock de Chipipó en el Mioceno superior. Y después tenemos un vulcanismo postintrusivo. Ahora, ya tomamos nuestras muestras del campo, realizamos las descripciones petrográficas. Por ejemplo, tenemos una andesita con biotita que tiene matriz de textura interceptal. Y revisamos las descripciones petrográficas de trabajos previos en la cordillera de Talamanca, el Delgado y Alfaro. Y, por ejemplo, leemos que la unidad dúrica se caracteriza por la presencia de fenocristales de biotita y anfíboles. Ok, entonces, tengo este clasto que es igual a la descripción que tiene la unidad dúrica entonces puedo decir que tengo una muestra de la unidad dúrica en una formación surética. Pero, y aquí es importante, ¿cómo hago yo para que no sea solamente una asociación visual la que yo hago con estos materiales? ¿Cómo le doy peso a esta aseveración que estoy haciendo? En este caso lo que vamos a hacer es comparar la composición, la textura y la alteración de las muestras para ver que efectivamente correspondan a la misma unidad. Pero ¿cómo hacemos esa comparación de composición? Necesitamos una manera cuantificable de hacerlo. Y aquí es a donde entra el cálculo del índice de atipicidad. Ok, ¿qué es el índice de atipicidad? El índice de atipicidad se calcula la probabilidad de que la composición de una muestra a analizar, en este caso una muestra de la formación surética, tenga una densidad mayor a la densidad de la composición dada por unas muestras de referencia. Mis muestras de referencia serían los materiales de las unidades, las muestras descritas de las unidades en la cordillera de Talamanca.
Esto va a arrojar un índice de el índice, que sería un valor de 0 a 1, y conforme más se acerque a 1, es más atípica la composición dada. ¿Qué quiere decir esto? Que entre más se acerque a 1, menor parecido tiene a las muestras de referencia. Entonces vamos a verlo como un gráfico en un eje de 0 a 1, y si el valor de índice de atipicidad es mayor a 0,9, podemos decir que es totalmente improbable que esas muestras pertenezcan a la misma unidad de la cordillera de Talamanca. Entonces, un ejemplo rápido sería si tenemos, por ejemplo, unas galletas en una mesa y tenemos fragmentos de galletas tirados en el piso y queremos saber, de una manera un poco científica, si estas galletas que están en el piso son las mismas que están en la mesa. Entonces agarramos los fragmentos de galletas y por textura seleccionamos cuáles se parecen y los describimos y sacamos porcentajes de composición, digamos que tengan 20% de azúcar, una que tenga 6% de mora, y así hacemos las descripciones petrográficas y los vamos a comparar. Tomamos las muestras que están en la mesa y hacemos el mismo análisis composicional. Tomamos toda la composición de todas esas muestras de referencia y ahora lo que vamos a hacer es comparar la composición de estos fragmentos que encontré con las muestras de referencia que tengo en la mesa. Y esas comparaciones de composiciones las sacamos con R. Lo que obtenemos es un índice de atipicidad, que en este caso, por ejemplo, en este ejemplo, tenemos que el fragmento inferior, al calcular el índice de atipicidad, da 0,44, que significa que efectivamente, con certeza, pertenecen a las galletas que estaban en la mesa, y el fragmento de arriba obtiene un valor de 0,9, que en este caso significaría que no podemos decir que este fragmento de galleta pertenece a los que estaban en la mesa. En este caso, para nuestro ejemplo, las muestras en la mesa serían las muestras que se encuentran en las cimas de la cordillera de Talamanca, y los fragmentos que tenemos en el piso serían nuestras muestras de la formación sureña. Ahora, para calcular el índice de atipicidad, necesitamos que la cantidad de muestras de referencia sea mayor a la cantidad de componentes que presentan la composición, en este caso sería la cantidad de minerales en la roca, y que sea mayor a la cantidad de muestras que vamos a analizar. Entonces, de todas las muestras que tenemos y las asociaciones que pudimos hacer preliminarmente, solo las muestras del intrusivo de Talamanca no cumplían esta regla, porque teníamos 5 muestras descritas de petrografía y teníamos 7 cantidades de minerales en cada una de las muestras. Por ende, no podíamos realizar índice de atipicidad para estas muestras, pero para todo el vulcanismo sí lo podíamos hacer. Y en este caso, entonces ya aquí están las asociaciones que pudimos hacer. Encontramos materiales de la formación La Cruz, que sería el vulcanismo preintrusivo. De las 55 muestras que tomamos, 17 las pudimos asociar por estas características a la formación La Cruz, 4 pertenecían al Valle de Talamanca y 13 al sector de Itoy-Cerere. Estos son basaltos y andesitas con matriz de textura interceptal, intergranular o pilotaxítica. Y acá tenemos ejemplos de lo que sería una fotografía de las muestras de referencia y fotografías de las muestras que yo encontré en la formación sureta. Ahora, a la hora de calcular el índice de atipicidad para estas muestras, obtenemos que 15 de las 17 muestras podemos afirmar con certeza que pertenecen a la formación La Cruz. La unidad CAMUC, que sería un vulcanismo post-intrusivo, tenemos 9 muestras, una del sector del Valle de Talamanca, 2 del sector de Itoy-Cerere y 6 muestras de Turrialba, que son andesitas con clinopiroxeno y ortopiroxeno y matriz de textura interceptal. Igual tenemos fotografía de referencia y fotografías de los materiales de la formación sureta, y a la hora de que calculamos el índice de atipicidad para estas muestras, tenemos que 7 de las 9 muestras podemos afirmar con certeza de que pertenecen a la unidad CAMUC. Tenemos también vulcanismo post-intrusivo, la unidad dúrica. Encontramos 2 muestras, una en el Valle de Talamanca y una en el sector de Itoy-Cerere, y estas son andesitas con biotita y una matriz de textura interceptal. Fotografías de referencia, comparación con las 2 muestras que encontramos de esta unidad en Sureta, y tenemos que a la hora de calcular el índice de atipicidad, comparar las composiciones, podemos afirmar con certeza de que estas 2 muestras pertenecen a la unidad dúrica. Ahora, también tenemos otro tipo de vulcanismo post-intrusivo, unos basaltos descritos por Rey Delgado, basaltos Cerro Cabecar. Estas muestras, 4 encontramos en el sector de Itoy-Cerere y 2 muestras en el sector de Turrialba. Son basaltos y andesitas basálticas con matriz de textura interceptal. Y a la hora de calcular el índice de atipicidad, tenemos que estas 6 muestras, con certeza podemos afirmar que pertenecen a un vulcanismo y similar a los de basalto Cerro Cabecar. Pero también, a la hora de hacer este análisis, teníamos muestras que no podíamos asociar o que no resultaron en este análisis asociables a otras unidades descritas en Talamanca.
Estas muestras, a partir de la composición mineralógica, podemos asociarlas al vulcanismo postintrusivo. Esto porque tienen la presencia de ortopiroxeno, de biotita y de emplenda verde. En este caso tenemos unos basaltos con matriz de textura pilotaxítica. Tenemos dacitas con emplenda verde. Tenemos unas 5 minutos. andesitas con matriz de textura ortofílica. Y tenemos las tobas vítreas y tobas cristalinas que no tenemos análisis petrográficos composicionales para poder hacer este cálculo del índice de tipicidad. Entonces, como síntesis de esta información, para el sector de Turrialba tenemos las muestras recolectadas en campo, de las cuales seleccionamos 15 para análisis petrográfico, y a la hora de hacer este análisis y el cálculo del índice de atipicidad, podemos ver que 13 de las 15 muestras las logramos asociar con materiales que están descritos para la cima de Talamanca. Destaca que en el sector de Turrialba no se encontraron materiales del vulcanismo del Mioceno. Y tenemos dos muestras, un basalto indiferenciado y un andesito indiferenciado, dos muestras que no podemos asociar a lo que ya encontramos en las cimas de Talamanca. Para el sector de Ito y Serere, igual las muestras recolectadas y las muestras seleccionadas para análisis petrográfico, a la hora de hacer las comparaciones con las unidades de la cordillera Talamanca, determinamos que solo las tobas no las podemos asociar a materiales que ya se describen en la cima de Talamanca. Y tenemos basaltos Cerro Cabecar, unidad Camuc y Formación La Cruz. ¿Cuál es la característica del sector de Ito y Serere? Que predominan los materiales volcánicos del Mioceno, pero también encontramos vulcanismo postintrusivo. Y para el sector del Valle de Talamanca, de nuevo, muestras recolectadas, el análisis petrográfico, seleccionadas para análisis petrográfico, y a la hora de la comparación con unidades tenemos brecha sedimentaria, una toba indiferenciada y una andesita indiferenciada, y los demás materiales los podemos asociar también a unidades de las cimas de Talamanca. Este es el área con mayor heterogeneidad porque presenta muestras de intrusivo de Talamanca, vulcanismo pre y post-intrusivo. Esta zona, el área de aporte que tenía es distinto al área de aporte que tenía en el sector de Toiserel y el sector de Turrialba porque presenta una mayor exhumación de intrusivos. A modo de conclusiones, se logran identificar muestras de las unidades litológicas descritas de la cordillera de Talamanca, Formación La Cruz, intrusivo de Talamanca, vulcanismo post-intrusivo, todos los logramos describir en los materiales. Los materiales que no son asociados a la litología de la cordillera, hay dos teorías, que no han sido descritos todavía en trabajo de campo en la cordillera de Talamanca, o que estos materiales ya se erosionaron por completo y no vamos a encontrar reforzamientos en las cimas. Y otra conclusión sería que los análisis estadísticos realizados con datos de composición para estos materiales resultan útiles, porque brindan una validez estadística a las aseveraciones realizadas respecto al origen de los materiales de la formación surética. Entonces, con esto podemos dar certeza de que las asociaciones que estamos haciendo tienen una validez estadística y por ende podemos afirmar que son los mismos materiales. Muchas gracias. Eso sería la charla. No sé si tienen dudas. Muy bien, Federico, muchas gracias. Excelente presentación y con el tiempo. Y tenemos un espacio para preguntas. Aquí hay una, si ha pensado o se ha pensado en utilizar unsupervised machine learning, análisis de componente principal o análisis de clusters usando la geoquímica de las rocas, si es que hay geoquímica disponible. Análisis geoquímicos hay en los materiales, bueno, en los trabajos de Alfaro y Roy Delgado. Lo que pasa es que inicialmente el proyecto nuestro iba por ese lado. Queríamos hacer análisis químicos de las muestras. Lo que pasa es que a la hora de hacer la recolección en campo nos dimos cuenta de que los materiales ya presentaban un grado de alteración importante y hacer análisis químicos no se podía. Entonces recurrimos a hacer análisis petrográficos en vez de análisis geoquímicos. Para poder hacer eso necesitaríamos encontrar muestras sanas en la formación surética. Pero ahí hay un detalle, y es que ya de por sí la formación surética implica que los materiales sufrieron un proceso de meteorización, de transporte y depositación, diagénesis, que van a alterar los materiales. Entonces va a ser un poco más difícil encontrar muestras sanas de los materiales originales en los clústeres de la formación surética. Pero esa era la idea inicial del proyecto. Ok, perfecto. Bueno, no hay más preguntas. Yo tengo una del trabajo de campo, por ser un lugar tan inhóspito y tan de difícil acceso. ¿Cuáles fueron los principales retos en el proyecto? Bueno, por dicha teníamos
Esto no fue un trabajo de campo directo, digamos, no tuvimos que nosotros realizar la geología. Nos basamos en trabajos previos que ya tenían descripciones de afloramientos, descripciones de dónde se encontraban las litologías, para poder ir directamente al lugar y tener certeza de que íbamos a encontrar materiales ahí para poder describir. Eso fue lo primero, eso facilitó un poco las cosas, pero sí, claro, el acceso es complicado. El trabajo para el sector de Talamanca, del Valle de Talamanca y el sector de Turrialba fue un poco más sencillo porque había un poco más de acceso, podíamos llegar en carro a los lugares. Eh, para el sector de Toiserere fue distinto, fue una gira de 10 días porque la Reserva Biológica de Toiserere es una reserva que prácticamente nadie la visita y el único sendero que existe es el río. Entonces, ese trabajo sí llevó un poquito más de esfuerzo. Me acompañaron 3 personas para poder hacer las descripciones y si vieron en el gráfico sabía que las muestras de Tracer eran solo 21 y esos 21 usamos para petrografía. Fue porque teníamos que caminar 5, 6, 8, 10 kilómetros todos los días en el río, tomar muestras y devolverlas. No podíamos estar jalando tantas muestras como en los otros afloramientos. Entonces, eso complica un poco, pero bueno, fue una experiencia bastante bonita, ¿verdad? Ok, perfecto. Y hay un comentario que dice que parte de los materiales de origen volcánico no asociados a ninguna unidad podrían ser clastos de las rocas sedimentarias presentes en la cordillera de Talamanca. Pues, este trabajo se enfocó en nada más las muestras ígneas, plutónicas, lavas. Tuvimos muestras sedimentarias, pero como el enfoque iba más a la parte petrográfica, las muestras sedimentarias las dejamos un poco de lado, pero sí había muestras sedimentarias, no muchas, pero sí se encuentran muestras sedimentarias en la formación sureste. Entonces, estas unidades que no pudimos asociar a las descripciones de la cima de Talamanca, podemos asociar y saber que por cuestiones mineralógicas forman parte del vulcanismo post-intrusivo, pero también el trabajo nosotros lo estábamos enfocando a ver si lográbamos encontrar lo que ahora mencionó Eric en su charla, de vulcanismo previo al vulcanismo del Mioceno. Pero bueno, al final lo que vemos es que las muestras que no pudimos asociar a ninguna de las unidades descritas, en realidad son muestras de vulcanismo post-intrusivo. Ok, genial. Bueno, muchas gracias, Federico. Excelente. Mucho gusto.